Se suponía que esa noche yo estaría fuera de la ciudad. Emily lo sabía. Tenía un viaje de trabajo programado, 3 días en Chicago para una conferencia a la que, siendo sincero, ni siquiera me hacía ilusión asistir. Pero, en el último minuto, mi jefe la canceló. Algo de recortes presupuestarios, algo de prioridades cambiantes. No me importaba. Lo que importaba era que estaba en casa. Que caminaba por la entrada a las 10:43 p.m. Esperando encontrar a mi esposa dormida o, al menos, acurrucada en el sofá viendo uno de sus programas de crímenes. Lo que importaba era que la casa estaba a oscuras y su coche no estaba. No entré en pánico. Todavía no. Quizá había salido a comprar algo. Quizá estaba en una cena tardía con amigas. Pero mientras me quedaba de pie en la cocina vacía, contemplando el silencio, lo sentí. Una inquietud subiendo por mi espalda, una punzada en la parte posterior del cráneo que me decía que algo estaba mal. Emily no era de las que se quedaban fuera hasta tarde sin avisar. Estaba pegada a su teléfono, siempre rápida para enviar un mensaje, aunque fuera solo un voy tarde. Pero mi teléfono, en silencio, enviaba sus llamadas directamente al buzón. Le escribí. Nada. Volví a intentarlo. Nada. Ahora ya estaba paseando por la casa. Revisé el dormitorio. Su lado del armario parecía intacto. El baño, su maquillaje perfectamente ordenado. El salón, todo en su sitio. Y aún así, el aire se sentía raro, como si la casa misma guardara un secreto que se negaba a compartir. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam, un tipo con el que había trabajado hace tiempo, no alguien con quien hablara mucho. Oye, pregunta rara, ¿no estabas fuera de la ciudad? Me pareció ver a Emily en Bellucci S, con un tipo mayor, parecían bastante cercanos. Bellucci S. Un restaurante elegante en el centro. Mesas a la luz de las velas. Ya suave. El tipo de lugar al que la gente iba cuando quería privacidad, cuando quería desaparecer en rincones oscuros donde nadie mirara demasiado de cerca. Cogí mis llaves y salí sin pensar. El trayecto fue un borrón. Mis dedos apretaban el volante. Mi mente repasaba todas las posibilidades. Quizá era una cena de trabajo. Quizá era un malentendido. Quizá. Aparqué en el estacionamiento, mis faros recorriendo los coches alineados en filas ordenadas. Y entonces la vi. El coche de Emily. Estacionado lejos de la entrada. Como si no quisiera que lo vieran. Mi pecho se tensó. Salí del coche. Caminé directamente hacia la entrada. Mis ojos escaneaban las mesas. Parejas. Grupos. Risas. Conversaciones que se mezclaban en un zumbido bajo. Y entonces la vi. Emily. Sentada en un reservado cerca del fondo. Inclinándose hacia adelante. Sonriendo. Frente a ella, un hombre que no reconocí. Cabello plateado. Traje impecable. El tipo de hombre que parecía tomar decisiones importantes para ganarse la vida. El tipo de hombre que caminaba por el mundo con poder en cada paso. Su mano descansaba sobre la mesa, cerca de la de ella. Demasiado cerca. Ella se reía. Echaba la cabeza hacia atrás como si él fuera el hombre más encantador del mundo. La misma risa que solía ser para mí. Algo en mi estómago se retorció en un nudo tan apretado que pensé que iba a vomitar. Por un segundo consideré irme. Darme la vuelta. Fingir que nunca había visto esto. Porque, una vez que diera el paso. Una vez que dejara que este momento explotara en realidad. No habría vuelta atrás. Pero entonces ella alargó la mano y le tocó la muñeca. Un gesto simple. Íntimo. Familiar. Natural. Y así, de repente, el último hilo que me mantenía unido se rompió. Me moví. Rápido. Directo hacia ellos. Emily me vio en el último segundo. Sus ojos se agrandaron, su boca se entreabrió. Pero se recompuso rápido. Demasiado rápido. Se recostó en el asiento, cruzó los brazos y tuvo la audacia de parecer aburrida. Oh. Volviste temprano, dijo. Como si no estuviera allí, en una cita con otro hombre. Como si no fuera absolutamente nada. Me quedé de pie, el sonido de las copas y las conversaciones desvaneciéndose en el fondo. Mi corazón golpeaba contra mi pecho. Pero mi mente estaba aguda. Clara.
Emily se sentaba frente a ese hombre como si yo fuera un invitado inesperado arruinando su íntima velada. Como si yo fuera el problema. El hombre. Cabello gris. Mandíbula firme. Traje caro. Se recostó en su asiento, sus ojos yendo de ella a mí. No parecía nervioso. No parecía culpable. Solo observaba. Como quien mira algo moderadamente interesante desenvolverse. Emily exhaló por la nariz. Molesta. Molesta. ¿Vas a decir algo o solo vas a quedarte ahí parado? Preguntó, levantando su copa de vino como si esto fuera una pequeña molestia. Parpadeé. Una extraña calma se asentó en mí. Esa calma que solo llega justo antes de la tormenta. Me estás engañando, dije. Porque necesitaba oírlo en voz alta. Ella suspiró dramáticamente y dejó su copa en la mesa. Jesús, Isen, dijo, pasándose los dedos por el cabello. ¿Puedes no hacer una escena? Una escena. A ella le preocupaba hacer una escena. Ignoré la risa amarga que luchaba por salir de mi garganta y me giré hacia el hombre. Ahora me miraba con más atención, sus ojos impenetrables. ¿Sabías que está casada? Pregunté. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Luego se curvaron en una pequeña y enloquecedora sonrisa. Ahora sí, dijo. Emily gimió, rodando los ojos. Oh, por favor. No actúes como un inocente, Daniel. Daniel. El nombre me atravesó como una hoja afilada. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Emily suspiró, apoyándose en la mesa. Dios mío, Isen. ¿En serio? Hizo un gesto vago hacia el restaurante. ¿Tenemos que hacer esto aquí? ¿Cuánto tiempo? Repetí. Me sostuvo la mirada un momento. Luego, encogiéndose de hombros, agarró su copa otra vez. Unos meses, dijo, tomando un sorbo. No es que importe. No es que importe. Algo dentro de mí se rompió de par en par. Había esperado mentiras. Excusas. Lágrimas. Me había preparado para la culpa. Para el arrepentimiento. Para algo. Pero esto. Esto era peor. Daniel carraspeó. Mira, Isen. Me giré hacia él tan rápido que se echó ligeramente hacia atrás. No, mi voz era baja, controlada, pero con filo. No me importa lo que tengas que decir. Emily soltó una risa cortante. Dios, eres tan dramático. Volví la cabeza hacia ella. ¿Dramático? Repetí. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear. Sí. Actuando como si esto fuera una gran traición, como si hubiera matado a tu perro o algo así. No hemos sido felices desde hace tiempo, Isen. No finjamos. Inspiré por la nariz, estabilizándome. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Ella alzó una ceja, girando el vino en su copa. Porque no tenía que hacerlo. Exhalé lentamente, obligándome a mantener las manos a los costados. ¿Así que qué? Decidiste mantenerme como repuesto mientras jugabas a la casita con él. Emily ladeó la cabeza, considerando, y luego se encogió de hombros. Más o menos. El suelo podría haberse abierto bajo mis pies y no habría sido tan devastador como escuchar esas dos palabras salir de su boca. Daniel se removió en su asiento, claramente incómodo ahora. Quizá no se había dado cuenta de lo podrida que estaba. Quizá pensó que al menos tendría la decencia de mostrarse avergonzada. No estaba avergonzada. Estaba aburrida. Asentí lentamente. Muy bien. Emily arqueó una ceja. ¿Muy bien? Sí, dije, dando un paso atrás. Se acabó. Me di la vuelta y salí de allí. No miré atrás. No lo necesitaba. El aire nocturno me golpeó la cara como una bofetada al salir de Belucci S. La calle estaba tranquila, el resplandor de los faros de los coches pasando sobre el pavimento húmedo. Me quedé allí un momento, las manos en las caderas, intentando procesar lo que acababa de pasar. Había encontrado a mi esposa engañándome. La había enfrentado. Y en vez de culpa, arrepentimiento o siquiera un poco de pánico, me ofreció aburrimiento. Un suspiro. Un encogimiento de hombros. Debería haberse sentido como un cuchillo clavándose en el estómago. Pero, siendo sincero, se sintió más como una puerta cerrándose de golpe en mi mente. Algo irreversible había hecho clic dentro de mí.
se acabó. Saqué el teléfono del bolsillo, mi dedo suspendido sobre el nombre de mi hermano, Tomás. Era la única persona con la que quería hablar en ese momento. Antes de que pudiera pulsar llamar, la puerta del restaurante se abrió detrás de mí. Emily. Por supuesto. Sus tacones resonaban contra el pavimento mientras caminaba hacia mí, los brazos cruzados, los labios fruncidos como si yo fuera el difícil. Isen, me llamó, exasperada. No me giré. Vuelve adentro, Emily. Aún así, se acercó hasta quedar a mi lado, lo bastante cerca como para asegurarse de que escuchara cada palabra. Oh, vamos. Deja de ser dramático. Otra vez esa palabra. Dramático. Apreté la mandíbula, mirando fijamente la calle. Acabas de admitir que me engañaste. Me dijiste que no te fuiste porque no tenías que hacerlo. ¿Y aún crees que soy yo quien está exagerando? Emily suspiró, cambiando el peso de una pierna a otra. Isen, seamos realistas. Lo nuestro no iba bien desde hacía tiempo. Tú simplemente no querías verlo. Dejé escapar una risa seca. ¿Así que tu solución fue acostarte con un viejo rico en lugar de hablar conmigo? Ella rodó los ojos. Por Dios, tenías que decirlo así. ¿Cómo preferirías que lo dijera, Emily? ¿Qué encontraste a un tipo adinerado, arrogante, para revolcarte con él porque nuestro matrimonio se volvió un poco aburrido? Ella me lanzó una sonrisa apretada, forzada. ¿Ves? Por eso, Isen. Eres agotador. Me giré para enfrentarla de lleno ahora. ¿Yo soy el agotador? Solté una risa breve, sin humor. Emily, me parto el alma trabajando, hago todo para asegurarnos una buena vida. Nunca he mirado a otra mujer como te he mirado a ti. ¿Y yo soy el problema? Ella resopló. No se trata de otra mujer, Isen. Se trata de ti. Eres tan predecible, tan seguro. Y, sinceramente, lo seguro es aburrido. Lo seguro es aburrido. La miré, buscando a la mujer con la que me había casado en esa extraña que tenía delante. Pero no estaba allí. Quizá nunca lo estuvo. Eres increíble, murmuré. Ella ladeó la cabeza. Ya se te pasará. Parpadeé. ¿Disculpa? Emily se encogió de hombros, su movimiento favorito al parecer. Estás dolido ahora, pero en unas semanas verás que fue lo mejor. Me pasé una mano por la cara, riendo por lo bajo. Estás realmente loca. Ella sonrió, arrogante. No pensabas eso cuando estábamos juntos. Mi estómago se revolvió. No sé qué es peor, dije, con la voz ahora más baja, que me hayas engañado o que ni siquiera te importe. Emily me sostuvo la mirada, fría, sin un rastro de arrepentimiento. Simplemente no veo el sentido de sentirme mal por algo que quería. Algo dentro de mí se congeló. Di un paso atrás. Buena suerte con Daniel. Ella sonrió, confiada. No necesito suerte. No dije nada más. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí, tan segura de sí misma. Tan convencida de que había ganado. No tenía idea de lo que le esperaba. No volví a casa. No podía. La sola idea de entrar en esa casa, nuestra casa, me revolvía el estómago. Así que conduje. Sin destino, sin plan. Solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto y mis propios pensamientos golpeándome la cabeza. Las palabras de Emily repetían en mi mente como un disco rayado. Simplemente no veo el sentido de sentirme mal por algo que quería. No hubo un solo titubeo en su voz. Ninguna duda, ninguna culpa. Ella quería esto. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. Debía haberlo visto venir. Las noches fuera. La desidia. La forma en que empezó a tratarme como un accesorio en lugar de un compañero. Pero me había convencido de que era solo una mala racha. Que todos los matrimonios pasaban por fases así. Había sido un idiota. Mi teléfono vibró en el asiento del acompañante. Tomás. Contesté. ¿Sí? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Exhalé. No. Ni un poco. Aparqué en el estacionamiento de una gasolinera y puse el coche en punto muerto. El silencio al otro lado se alargó un momento antes de que Tomás suspirara. Háblame. Y así lo hice. Le conté todo. Bellucci, el tipo mayor, la forma en que Emily actuó como si yo fuera una molestia.
Le conté sobre el aburrimiento en su voz, la manera en que encogió los hombros ante 8 años de relación como si no fuera nada. Tomás no me interrumpió. Solo escuchó. Y lo agradecí, porque apenas podía contener mi rabia. Si hubiera dicho algo como, deberías haberlo visto venir, habría tirado el teléfono por la ventana. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Vaya. ¿Es una pieza, eh? Solté una carcajada seca. Eso es quedarse corto. ¿Qué vas a hacer? Miré el vacío del estacionamiento. Mi pulso, finalmente, empezaba a calmarse. Ya le dije que se acabó, dije. El siguiente paso es sacarla de mi vida. Tomás guardó silencio un segundo. No te lo va a poner fácil. Tenía razón. Emily amaba el control. Amaba ganar. Y si sabía algo de ella, era que no me dejaría ir sin pelear. No me importaba. Lo manejaré, dije. Tomás soltó un leve gruñido. ¿Necesitas un sitio donde quedarte? Vacilé. Aún no lo sé. Bueno, sabes que mi sofá está libre. Tragué saliva, sintiendo que algo se atragantaba en mi garganta. Gracias, hermano. Colgué y me quedé allí un rato, dejando que todo el peso de lo que acababa de pasar se asentara. Finalmente, puse el coche en marcha. Iba a casa. No porque quisiera. Porque necesitaba ver cuánto daño había hecho ya. Aparqué en la entrada a la 1:27 de la madrugada. La luz del porche estaba apagada. Emily ya estaba en casa. Durante un momento simplemente me quedé allí sentado, aferrado al volante, mirando la casa como si fuera algo ajeno, como si ya no me perteneciera. Quizá nunca lo había hecho. Salí del coche y entré. La casa estaba en silencio, oscura. El aire era espeso, cargado de algo que no se decía, algo que pesaba en el ambiente. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé quieto, escuchando. Entonces la oí. La voz de Emily, baja, divertida, viniendo del salón. Entré y ahí estaba ella, acurrucada en el sofá, el rostro iluminado por el resplandor de su teléfono. Una copa de vino medio vacía descansaba en la mesa de centro. Seguía llevando el mismo vestido del restaurante. Tenía las piernas estiradas, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido nuestro matrimonio unas horas antes. Al verme, levantó la vista y sonrió con arrogancia. Vaya, vaya, dijo, dejando el móvil. Mira quién decidió volver a casa. Sigo viviendo aquí, respondí, con la mandíbula apretada. Por ahora, murmuró, estirándose como si hubiera tenido el día más largo del mundo. ¿Disfrutaste de tu dramática salida? Añadió, burlona. Ignoré la provocación. ¿Con quién hablabas? Ella arqueó una ceja. ¿Perdón? Te oí hablando cuando entré, dije. Sonrió lentamente, de forma provocadora. Con Daniel. Algo ardió dentro de mí, pero no lo dejé ver. Eché un vistazo a su teléfono. Ponlo en altavoz. Emily soltó una risa seca. Oh, no eres ese tipo de hombre, Isen. Hazlo, ordené. Ella ladeó la cabeza, estudiándome, buscando una grieta en mi compostura. Al no encontrarla, resopló y golpeó la pantalla del móvil. Relájate, dijo. Ya colgó. No le creí. Tampoco me importaba. Se levantó, acercándose a mí como si esta casa, esta vida, le pertenecieran por derecho. Estás complicando todo más de lo necesario, dijo. Exhalé por la nariz. Quiero que te vayas. Ella parpadeó, luego soltó una carcajada. Ay, cariño, dijo, apoyando una mano en mi pecho. Eres adorable cuando intentas parecer rudo. Le aparté la mano de un tirón, mi voz firme. ¿Crees que esto es un juego? Sonrió, desafiante. No. Creo que eres un ingenuo. Pasó junto a mí, caminando hacia la cocina. No puedes simplemente echarme, Isen. No funciona así. La seguí. ¿De verdad piensas quedarte aquí? Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y la destapó con exasperante calma. Por ahora, sí, dijo, dándole un trago y recargándose contra la encimera. A menos que quieras ser tú quien se mude. La miré, intentando comprender el nivel de descaro que manejaba esta mujer. Me engañaste, dije, despacio, como si necesitara recordárselo. Ella bebió otro sorbo, indiferente. ¿Y eso qué tiene que ver con dónde vivo? Respiré hondo, pasándome la mano por el cabello.
Es increíble, murmuré. Emily dejó la botella y cruzó los brazos. Mira, los dos sabemos que esto tomará tiempo. El divorcio no es inmediato. Y no voy a salir corriendo solo porque estés teniendo un pequeño colapso emocional. Me reí con amargura. ¿Un colapso? Se encogió de hombros, alejándose de la encimera. Ya se te pasará. Lo resolveremos como adultos. Me rozó al pasar junto a mí, dirigiéndose hacia las escaleras. No me esperes despierto, dijo por encima del hombro. Me giré. ¿A dónde vas? Ni siquiera se detuvo. A dormir. Me quedé allí, respirando con dificultad, viéndola desaparecer escaleras arriba como si hubiese ganado. Como si esto fuera solo otra discusión más que podía manipular a su antojo. No iba a permitirlo. Ella pensaba que no tenía opciones. Que podría controlarme, arrastrar el proceso a su ritmo. No tenía ni idea de lo que venía. No dormí esa noche. No podía. No con ella arriba, actuando como si todavía tuviera derecho a ese espacio, a esa vida. Me senté en el salón, mirando el vacío, mi mente corriendo a toda velocidad, buscando cada forma posible de sacarla de mi casa. Expulsarla por la fuerza sería complicado. Legalmente, tenía derecho a quedarse hasta que el divorcio se resolviera. A menos que lograra que se fuera voluntariamente. No iba a pasar. Emily amaba el control. Y ahora mismo, ella creía tenerlo. Necesitaba cambiar eso. A las 6 de la mañana tenía un plan. Me levanté, agarré mi portátil y empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado. Luego a una inmobiliaria. Luego al banco. Estaba adelantándome. Asegurándome de tener todo listo antes de que ella siquiera sospechara que el juego había cambiado. A las 8:15, Emily bajó las escaleras. Se la veía fresca, estirándose como si hubiese dormido plácidamente. Fue directo a la cafetera sin siquiera mirarme. Cerré la laptop. Buenos días, dije. Ella me lanzó una mirada por encima del hombro, sonriendo como si fuéramos una pareja feliz empezando el día. Buenos días. Increíble. Se sirvió su café, le echó cantidades ridículas de azúcar, y finalmente se giró hacia mí. ¿Estás despierto temprano? Preguntó, dándole un sorbo. Me recosté en la silla. Tenía llamadas que hacer. Alzó una ceja. ¿Planeando las vacaciones? Sonreí. Algo así. Emily me estudió, buscando un signo de debilidad. No encontró ninguno. Hizo un pequeño sonido de desinterés y se giró. Pues yo tengo planes hoy, anunció. ¿Planes? Pregunté. Ella sonrió sobre su taza. Daniel me lleva a un spa. Exhalé despacio, asintiendo. Por supuesto que sí. Emily me lanzó una mirada compasiva. De verdad debería superarlo, Isen. Sacudí la cabeza, maravillado por su cinismo. Me sorprendes, Emily. De verdad. Ella sonrió. Lo sé. La observé un momento, luego me puse de pie. Espero que te diviertas. Su sonrisa vaciló apenas. Pasé junto a ella, agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Ah, por cierto, dije, mirándola de reojo. Esta mañana hablé con un abogado. Emily se congeló, la taza suspendida a medio camino de sus labios. Sonreí. La dejé digerirlo. Y salí por la puerta. Ella todavía no tenía idea de que, para cuando regresara de su pequeño día de spa, la guerra ya habría comenzado. Pasé las siguientes 4 horas asegurándome de que cada pieza estuviera en su sitio. Primero, me reuní con mi abogado. Le expuse todo, la infidelidad, su negativa a irse, su total falta de remordimiento. Le dejé claro que quería que Emily estuviera fuera de mi casa y de mi vida lo antes posible. Él escuchó con atención, asintiendo, y luego dejó caer la primera bomba. Si la casa está únicamente a tu nombre, tienes más poder del que ella cree. Lo miré, dudando. ¿Qué quieres decir? Se recostó en su silla. Puedes solicitar un aviso formal de desalojo. No es técnicamente una expulsión, pero sí un requerimiento legal que la obliga a salir de la casa en un plazo determinado. Si no se va, podemos escalar el asunto. Dejé que sus palabras calaran hondo. Emily, tan segura de que podía plantarse ahí indefinidamente, no se daba cuenta de que estaba pisando terreno inestable. Hazlo, dije. Presenta todo lo que sea necesario.
Él asintió. Tendrás que entregarle el aviso personalmente. Perfecto. Después, fui directamente al banco. Congelé la tarjeta de crédito conjunta y transferí mis depósitos automáticos a una cuenta a mi nombre. Si Emily quería seguir jugando, lo haría financiándose sola. Finalmente, llamé a un cerrajero y programé una cita para el día exacto en que, legalmente, tendría que abandonar la casa. Cuando regresé, estaba preparado. El coche de Emily ya estaba en la entrada. Mejor. Agarré el sobre del asiento del copiloto y entré. Ella estaba en la cocina, sorbiendo un batido de frutas y revisando su teléfono. Al verme, levantó la vista, con una sonrisa petulante, convencida aún de que tenía el control. ¿Te divertiste en el spa? Pregunté. Ella sonrió ampliamente. Muchísimo. Deberías probarlo alguna vez. Relajarte te haría maravillas. Sonreí también, igual de satisfecho. Estoy muy relajado. Su ceño se frunció apenas, imperceptible. Caminé hacia ella y dejé el sobre la encimera. Esto es para ti. Lo miró como si apestara. ¿Qué es? Un aviso legal, respondí, tranquilo. Tienes 10 días para mudarte. Toda su expresión cambió en un instante. La falsa diversión se evaporó, dejando espacio a algo más frío, más oscuro. Soltó una risa incrédula. ¿Hablas en serio? Completamente. Rasgó el sobre, leyó por encima el documento, y luego lo estampó contra la encimera. No puedes hacer esto. Puedo, dije. Y ya lo hice. Emily cruzó los brazos. Ethan, seamos realistas. No vas a llegar tan lejos. Di un paso hacia ella, bajando la voz. Mírame. Nos sostuvimos la mirada. Yo no pestañeé. Ella sí. Sus aletas nasales se ensancharon. Muy bien, dijo, apretando el papel arrugado en el puño. Pero que sepas que eres un hombrecito patético y rencoroso. Me reí por lo bajo. Y tú estarás buscando dónde dormir en 10 días. Su mandíbula se tensó. Por primera vez desde que todo esto comenzó, estaba perdiendo. Emily no soportaba perder. Durante las primeras horas después de recibir la notificación, fingió que no le afectaba. Se sentó en el sofá, hojeando su teléfono, sorbiendo su batido caro, ignorándome deliberadamente. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. Yo estaba en la cocina cuando la escuché alzando la voz en el salón, molesta, como si intentara convencer a alguien de algo. Me acerqué sin hacer ruido. Está siendo ridículo, mamá, decía al teléfono. ¿De verdad cree que puede echarme? Ahí estaba. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzado de brazos, esperando que se diera cuenta de mi presencia. No tardó. Se giró, me vio, y rodó los ojos tan fuerte que casi pensé que se le iban a quedar trabados. Cubrió el auricular. Felicidades, Ethan. Lograste poner a mi madre histérica. Me encogí de hombros. Debería estar orgullosa. Su hija al fin se independiza. Emily soltó un gruñido entre frustrado y sarcástico y se volvió hacia su llamada. Luego te llamo, murmuró, colgando de un golpe. Lanzó el teléfono al sofá y me fulminó con la mirada. Estás actuando como un loco. Solté el aire pesadamente, alejándome del marco. De verdad no lo entiendes, ¿verdad? Ella levantó las manos en un gesto de exasperación. Entiendo que estás sobreactuando. La miré en silencio. ¿Sobreactuando? Sí, insistió. Estás actuando como si esto fuera una traición imperdonable. Pero, seamos sinceros, Ethan. Íbamos hacia este final de todas formas. Solo estás molesto porque yo me adelanté. Reí. Reí de verdad, seco, sin humor. ¿Te adelantaste? Emily, te revolcaste con otro mientras aún compartías cama conmigo. Ella resopló. Ya estábamos acabados. No, Emily, dije, dando un paso hacia ella. Tú decidiste que habíamos terminado. Yo era el idiota que no lo sabía. Ella agitó la mano, restándole importancia. Dios mío, eres tan melodramático. Esa palabra, otra vez. Incliné la cabeza. Dime algo, Emily. Si hubieras entrado a un restaurante y me hubieras visto coqueteando con otra mujer, riendo, tocándola, ¿lo habrías tomado con tanta calma? Ella parpadeó, sin responder. Asentí. Eso pensé. Su mandíbula se endureció.
Esto es diferente, espetó. Me reí con incredulidad. Claro. Porque contigo siempre es diferente. Emily se frotó las sienes, como si yo fuera el causante de su dolor de cabeza. Mira, Isen. Ya entendí tu punto. Estás herido. Estás furioso. ¿Quieres vengarte? Negué despacio. No es venganza. Son consecuencias. Ella bufó, girando los ojos. Pero esta vez, había algo nuevo en su rostro. Algo que trataba desesperadamente de ocultar. Duda. Ella pensaba que me quebraría. Que suplicaría. Que le rogaría. Se equivocaba. Retrocedí hacia las escaleras. 9 días, Emily. No respondió. Esa noche dormí mejor que en meses. Al día siguiente, Emily cambió de táctica. Esperaba que siguiera lanzándome miradas de desprecio, sarcasmos envenenados, la actitud arrogante de siempre. Pero cuando bajé a la cocina, la encontré sentada en la mesa, con las manos alrededor de una taza de café, mirando por la ventana como si estuviera en una escena triste de película. Conocía esa mirada. Era la del pobrecita de mí, la que usaba cuando quería dar lástima. Levantó la vista cuando me oyó servir mi café. «¿Así que de verdad va a ser así?», murmuró. No respondí de inmediato. Me apoyé en la encimera, tomando un sorbo tranquilo mientras la observaba. Suspiró, removiendo su café sin necesidad. «Noentiendo por qué tenemos que terminar así», añadió, con la voz cuidadosamente medida. «Feo, sucio, como si nos odiáramos». Dejé la taza sobre la encimera con suavidad. «Emily», dije despacio, «me engañaste, me humillaste en público y actuaste como si fuera un estorbo. ¿Y ahora te molesta que esto no sea amistoso?». Ella bajó la mirada, incómoda. Yo, negó con la cabeza, frustrada. «Nunca quise hacerte daño». Me reí sin alegría. «Y ese es el verdadero problema, Emily. Nunca te importó si lo hacías o no». Me sostuvo la mirada, esta vez con algo que parecía culpa, o, más probablemente, miedo. «Sé que la cagué, ¿vale?», dijo. «Sé que fui egoísta. Lo admito». Incliné la cabeza, esperando lo que sabía que vendría. «Pero tú tampoco fuiste perfecto», añadió. Ahí estaba. El clásico giro. Crucé los brazos. «Sigue». Vaciló, midiendo cuánto podía empujar. «¿Te acomodaste?», soltó finalmente. Caímos en la rutina. Las mismas conversaciones. Las mismas citas aburridas. Era como si solo coexistimos, no vivíamos de verdad. La miré en silencio un momento. «Y tu respuesta fue buscar a otro». Emily exhaló, molesta. «Sabía que lo tomarías así». «¿De qué otra forma esperabas que lo tomara?», pregunté, incrédulo. Se pasó la mano por el cabello, agitada. «Estás tan obsesionado con castigarme que ni siquiera intentas entender». Solté una carcajada seca. «¿Entender qué, Emily?». Se enderezó, apoyando los codos en la mesa. «Que, tal vez, solo tal vez, tú también tienes parte de culpa en todo esto. Que si hubieras puesto más atención, si hubieras hecho un esfuerzo por mantener la chispa, quizá yo no habría sentido la necesidad de buscar algo más». Me quedé mirándola. Durante un segundo, me quedé sin palabras. Después sonreí. No fue una sonrisa amable. Ni una triste. Fue una de esas sonrisas frías, duras, que solo brotan cuando finalmente ves a alguien como realmente es. «Vaya», dije en voz baja. «¿De verdad te lo crees, no?». Ella no respondió. Di un paso más cerca, bajando la voz. «¿No sientes culpa? ¿No sientes remordimiento? Solo te molesta tener que afrontar las consecuencias». Emily suspiró, sacudiendo la cabeza. «Dios, Isen. Deja de actuar como si yo fuera un monstruo». Me reí. «Tienes razón. Hasta los monstruos asumen lo que son». Ella frunció el ceño, aferrándose a su taza como si pudiera esconderse en ella. Me giré para irme, pero antes de subir las escaleras me detuve. 8 días, Emily. No dijo nada. Subí a mi habitación. Por primera vez desde que todo se derrumbó, la oí quedarse abajo, completamente en silencio. Cuando llegó el 8º día, Emily ya no solo estaba preocupada. Estaba desesperada. La arrogancia había desaparecido. El sarcasmo, las sonrisas condescendientes, todo se había esfumado.
Lo que quedaba era alguien que finalmente entendía que estaba perdiendo. La transformación fue gradual. Primero vinieron los cambios sutiles, mañanas en las que bajaba con una de mis viejas camisetas, sonriendo dulcemente, estirándose de forma exagerada, como si quisiera despertar algo en mí. «Buenos días», murmuró un día, su voz dulzona. Yo no levanté la vista de mi café. 7 días, respondí. Su rostro se endureció por un instante antes de darse media vuelta y subir las escaleras de nuevo, refunfuñando en voz baja. Luego vinieron las disculpas. Emily nunca había sido de pedir perdón. Pero de repente no podía parar. Isen, cometí un error, dijo una tarde, casi suplicando. Fui egoísta, lo admito. Pero ¿de verdad vas a tirar todo por un solo error? La escuché hasta el final. Luego no dije nada. Porque sabía lo que realmente era, una estrategia. No me extrañaba. Ella no extrañaba a mí. Extrañaba el control. Cuando vio que las disculpas no funcionaban, volvió a enfadarse. Estás siendo un imbécil, espetó una noche en la cocina, con los brazos cruzados. Tomé un sorbo tranquilo de mi bebida. 6 días. Ella dejó escapar un sonido de frustración, como un rugido ahogado. Dios. Eres patético. Actúas como si fueras una víctima, pero no ves que este matrimonio era una maldita cárcel. Incliné la cabeza. Entonces deberías estar encantada de salir. Su mandíbula se tensó tanto que pensé que se le rompería. Y entonces vino su última jugada. La noche antes de que expirara el plazo. Yo acababa de salir de la ducha cuando apareció en la puerta de nuestro dormitorio. Llevaba lencería. De la cara. De la que nunca había usado para mí en años de matrimonio. Sus ojos eran dulces. Su voz, un susurro. ¿De verdad tenemos que llegar a esto, cariño?, murmuró, acercándose despacio. ¿De verdad quieres tirar todo lo nuestro por la borda? La dejé acercarse. La dejé rozarme el brazo. La dejé mirarme a los ojos, esperando que se diera. Y entonces sonreí. Una sonrisa tranquila. Helada. Me incliné y susurré, un día, Emily. Se congeló. Y por primera vez desde que todo esto empezó, vi algo real en sus ojos. Miedo. A la mañana siguiente, me planté en el salón mientras Emily arrastraba sus maletas hacia la puerta. Cada movimiento era rígido, forzado. Su rostro, frío. Pero en sus ojos ardía una rabia apenas contenida. Tiró de la puerta de entrada, la abrió de golpe, y antes de salir se giró una última vez. «Te vas a arrepentir de esto», escupió. Sonreí con calma. Ni en 1.000.000 de años. Y sin decir una palabra más, Emily se fue.